reyes y el Señor de señores. Y como siempre no es fácil estar aquí parado. Yo veía que el hermano como que corría mucho y se me acercaba la hora, pero bueno, aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Y en esta noche no soy el más elocuente, quizás no el más idóneo para predicar la palabra, pero lo que Dios ha puesto en mi corazón, quiero que sea Él hablándonos en esta noche. Amén. Y ya que estamos en pie, les invito a abrir la palabra del Señor en Isaías capítulo 53, un capítulo que muchos conocemos. Amén. Y quise ponerle a este tema el precio del rescate. Gloria al Señor Jesús. Isaías capítulo 53. Vamos a leerlo hasta el verso 9. Amén, ya están todos ubicados. Isaías capítulo 53. Vamos a leerlo de la manera acostumbrada. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Gloria al Señor Jesús. Bueno, ya oramos. Estemos cómodos, hermanos. Que sea Dios edificándonos en esta noche. Amén. Y a las visitas quiero decirles que han escogido estar en el mejor lugar, que es venir y adorar a Dios, que es conocer de Dios. En algún momento los que estamos acá llegamos de igual manera, ¿cierto? Cargados, necesitados, dolidos, enfermos físicamente y enfermos del corazón, ¿cierto? Hermanos, este pasaje, pensando yo en este tema y siempre cuando pienso o hablamos de lo que Dios hizo por nosotros, se me viene este capítulo porque nos muestra lo que Dios sufrió, lo que Él padeció para darnos una mejor vida a nosotros. Amén. Y buscando una definición de rescate encontré: el rescate es la acción de liberar a alguien de un castigo, de pecado, de sufrimiento, de un cautiverio o una obligación. También se refiere a la muerte de un justo en lugar de un pecador, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo, lo que nos muestra este pasaje que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ejemplos tenemos. En el Antiguo Testamento se recibía la sangre de un animal en el altar para rescatar a los
israelitas que habían pecado. Anteriormente se usaba era la sangre de un cordero, ¿cierto? Esa era la que no quitaba, cubría el pecado. En el Nuevo Testamento, Cristo murió en la cruz como rescate para librar a los seres humanos del pecado y de la muerte, ¿cierto? Cuando todos pensamos en rescate, ahí mismo se nos viene a la mente cuánto habrá que pagar por ese que está secuestrado, ¿no? O por esa deuda que tiene, o ese que está en la cárcel, cuánto será el precio. Y a veces vemos en las noticias que secuestraron a tal persona y que el rescate es de tanto, ¿cierto? Pero el rescate que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros no tenía precio que pudiéramos pagar con oro, con plata. No había manera de que el ser humano o que el hombre pudiera pagar ese precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que el sacrificio de Jesús es el medio que Él utilizó para librarnos, para salvarnos. Fue el único medio, fue el único medio que pudo ser viable para poder ser rescatados nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos hay rescatados en esta noche? Amén. Que estábamos allá perdidos, esclavos del pecado. Amén. La sangre de Jesús fue el precio que se pagó como rescate. Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, Adán, Dios creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén. Amén. Adán allí tenía todo, allí no le faltaba nada, pero por su desobediencia perdió todo aquello que tenía. Amén. Todos conocemos todo lo que el huerto del Edén significaba para el ser humano y para Dios. Esa comunión que el ser humano tenía con Dios, ¿cierto? Esa relación, porque había una relación directa con Dios. Pero por esa desobediencia de Adán, perdió toda esa conexión que tenía con Dios, ¿cierto? Y vimos que Dios lo sacó de aquel huerto. ¿Por qué lo sacaría de aquel huerto? Donde tenía vida y vida eterna. Eso lo perdió él por la desobediencia. Amén. Pedro también nos dice: sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Amén. Y no pudimos ser rescatados con cosas corruptibles, como lo decía ahorita, con oro o plata. No, había que pagar un precio más alto para poder nosotros ser rescatados. Y el hombre, al haber desobedecido, no tenía ese valor suficiente para poder recuperar lo que había perdido. Solo Dios podía rescatar, podía pagar ese precio para poder nosotros ser liberados. Amén. Hermanos, el mundo se encuentra hoy esclavo, perdido, ¿cierto? Esclavo en el pecado, esclavo en tantas cosas que el mundo ofrece, pero que sabemos que el fin de todas ellas es ¿qué? Es muerte, ¿cierto? Por eso hoy nosotros estamos acá, porque aceptamos a Jesús en nuestro corazón, y Él fue el que nos libertó de esa esclavitud, de ese pecado. Fue con su sangre preciosa que podemos hoy estar nosotros acá, perdón. Y sabemos que hay tantos allá afuera, hermanos, esclavos, tantos que están allá perdidos,
sin esperanza, sin Dios. Amén. Pero por eso Dios se ideó ese plan, para podernos rescatar. Por eso dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amén. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, ¿por qué no nos transportamos allá a la cruz del Calvario? Y esto no solo para las visitas que están acá, también es para nosotros. A veces nos olvidamos de ese precio que Él pagó, de ese rescate que Él hizo por nosotros. Que hoy estamos acá, pero es por su gracia, es por su misericordia, es porque a Él le plació. Amén. Él, viendo al ser humano en esa decadencia, en esa esclavitud, por eso Él mismo se propuso estar acá. Por eso dice que he aquí yo mismo estaré presente. Amén. Hermano, ese rescate que Dios hizo en la cruz del Calvario es lo que hoy nos ha permitido gozar de esta salvación. Amigo, ese rescate, ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario, ya tienes la puerta abierta para aceptarlo en tu corazón. Ya está el pago hecho. Solo es que tú le aceptes, solo es que tú te entregues a Él, porque ya el precio está pagado, ya el rescate se pagó. Es que tú decidas dar ese paso y entregar su vida a Él y no seguir esclavo, porque sabemos que tenemos un enemigo, ¿cierto? Que ese enemigo vino para matar, hurtar y destruir, porque Él no quiere que el ser humano tenga lo que hoy nosotros tenemos. Amén. Él no quiere que nosotros alcancemos lo que Él perdió, y Él perdió estar en la presencia de Dios. Amén. ¿Y por qué perdió Él eso? Por desobedecer, por querer tener un lugar más alto que Dios. Hermanos y amigos, era necesario el rescate. ¿Por qué creen ustedes que era necesario que Jesús nos rescatara? Amén. Hermanos, porque es que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Aunque el hombre tuvo ese error, aunque el hombre desobedeció a Dios y fue quitado del huerto del Edén, y sabemos que esa desobediencia no se quedó allí, sino que eso pasó a todas las generaciones. Amén. Porque es que Dios creó al hombre perfecto. Amén. Sin pecado. Pero por esa desobediencia, el pecado pasó al hombre y a todas las generaciones. Amén. En ese momento el hombre perdió el vivir para siempre. Amén. Por eso Dios tuvo que idearse ese plan, pero Él lo hizo por amor. Él lo hizo porque es que nosotros somos su creación, y Él no quería que esa creación se perdiera. Amén. Y perdidos allá, quizás olvidados de Dios, Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Dice Romanos 5:12: como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿cierto? Por eso es que necesitamos ser salvos, por eso es que necesitamos que Jesús nos rescatara. Y eso no es cualquier rescate, porque no había hombre, no habría valor suficiente
que pudiera igualar, ni que quedara igual para pagar ese precio que había que pagar por el rescate. Amén. Solo su sangre, hermano y amigo, pudo pagar ese precio, porque es que no había nada suficiente en la tierra que pudiera pagar ese valor. Solo Jesús lo hizo, y lo hizo por una cosa, por amor a nosotros. Amén. Lo hizo por eso, porque es que Él vio al hombre perdido y esclavo en el pecado, vio al hombre destruido. Amén. Y a Él le duele su creación, porque es que Él nos creó, Él nos hizo. Y como Él sabía que nosotros no podíamos recuperar lo que perdimos, no podíamos recuperar esa comunión, no podíamos recuperar esos privilegios que Adán perdió. Él sabía que no había forma de que nosotros pudiéramos pagar ese rescate. Por eso fue que Él se ofreció y dio su vida en la cruz del Calvario. Y a veces pasa el tiempo y a veces nos olvidamos de ese precio, ¿cierto? Y quizá nos vamos alejando, quizá nos vamos distanciando de Dios. A veces vamos dejando de venir a la iglesia. A veces nos vamos llenando de cosas del mundo, quizás contaminando del mundo, ¿cierto? Por eso, hermano, por eso debemos nosotros recordar, pensar, meditar en esta noche, que si nosotros estamos en este lugar, fue porque hubo uno, solo uno, que pagó ese precio suficiente para poder tener nosotros salvación. Y no podemos jugar con esta salvación, porque a Dios le costó su vida. Amén. A Él le costó su vida para poder tener nosotros entrada al reino de los cielos. Porque ¿cuántos quieren estar allá con Él? Amén, hermanos, yo no me quiero quedar acá. Sabemos que el que se queda acá tendrá juicio. Y yo no creo que alguno le guste el juicio o ser condenado. ¿Quién quiere estar en una cárcel? Yo creo que ninguno. Nadie quiere estar en una cárcel o preso. Por eso debemos buscar esta salvación. Por eso, amigo, debes de buscar esta salvación, acercarte a Dios. Amén. Y nosotros que estamos acá, ¿qué debemos hacer? Permanecer, estar firmes, ¿cierto? Debemos darle valor a lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y a veces no le damos ese valor. A veces nos relajamos tanto que olvidamos lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Nos concentramos tanto en las cosas del mundo, que en nuestro trabajo, en lo que queremos obtener, en la casa que queremos tener, que ya tenemos este carro y queremos otro, que este trabajo está mejor que el que tengo. Y a veces nos sumergimos en estas cosas del mundo que son necesarias, pero no debemos dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hacer una cosa y hacer la otra. Debemos de pensar empezar en lo que tenemos acá, porque es que es necesario, ¿cierto? El dinero es necesario para poder vivir, pero no podemos dejar que ese dinero se vuelva el Dios de nuestro corazón, porque si dejamos que ese dinero se vuelva el Dios de nuestro corazón, ¿a dónde terminamos? ¿Cierto? Sabemos que el fin de todo lo terrenal es la muerte, y eso es lo que no quiere Dios para nosotros, porque Dios quiere es que seamos salvos. Amén. Por eso, Él, viendo la situación del hombre, Él mismo vino para darnos vida, ¿cierto? Porque es que en el Antiguo Testamento o en la antigüedad era con un cordero, ¿cierto? Esa sangre que cubría el pecado.
Pero sabemos que Dios se cansó de eso, de que cada vez que cometía el ser humano un error, iba y ofrecía un cordero y esa sangre cubría el pecado, ¿cierto? Que era lo que hacía. Y Dios se cansó de eso, porque Dios, más que un cordero, Él quiere es el corazón del ser humano. Amén. Él quiere es que nosotros le entreguemos el corazón. ¿Cuánto le hemos entregado el corazón en esta noche? ¿Cuántos amigos quieren entregar el corazón a Jesús? Amén. Porque es que es el corazón lo que Dios quiere de nosotros, porque Él quiere es habitar en nuestra vida. Antes habitaba el pecado, antes habitaban las cosas del mundo, pero dejamos eso y dimos el corazón a Dios, abrimos el corazón a Dios para que Él habitara en nosotros. Salmos 49, 7 y el 8 nos dice que la redención de su vida es la que es el gran precio y no se logra jamás. No se logra con cosas terrenales. La redención, perdón, dije la relación. La redención de nuestras vidas es de gran precio. Por eso fue Dios el que tuvo que hacer ese rescate, porque nosotros nunca lo íbamos a lograr jamás. Solo Jesús, el único que pudo pagar el precio para rescatar al hombre. Dios, al ver la situación del ser humano en la que el hombre se encontraba, Él tuvo misericordia. Se compadeció del hombre. Él pudo haber dejado que el ser humano cumpliera su ciclo y muriera. Y listo, ya murió y ahí terminó todo. Pero es que Él nos ama tanto, hermanos, que Él no quiso eso. Él no quiere la destrucción, porque es que Él vino, como dice la palabra, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Por eso Él hizo esa obra en la cruz del Calvario. Por eso Él entregó todo allí y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener entrada al reino de los cielos. Hermanos, porque es que éramos esclavos del pecado. Y allá afuera hay un mundo que está esclavo, hermano, perdido, sin Dios, sin salvación. Y hoy nosotros estamos acá, que tenemos ese privilegio, hermanos. Pero para esos que están allá afuera también hay oportunidad. Dios no solo pagó ese precio, ese rescate por nosotros acá, que estamos acá nomás. Sería injusto, ¿cierto? Dios no es injusto. Y Él lo hizo para todo aquel que crea. Amén. Él fue el medio necesario. Solo Jesús fue el medio aprobado. Amén. Fue el único medio aprobado para poder nosotros ser rescatados. Y no solo perdonó nuestros pecados, Él los elimina. Y dice que los echa al fondo de la mar y jamás se acordará de ellos. Mire cómo es Dios de bueno con nosotros, con el ser humano. Por eso, hermanos, Dios quiere en esta noche que nosotros recordemos, reflexionemos que esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario, hermano, eso fue de gran precio, y que nosotros debemos darle la altura que se debe, porque es que morir en la cruz del Calvario por otro, nadie lo hace. Nadie se va a poner, máteme a mí por él. Nadie hace eso por otro. Solo Jesús lo hizo. Solo Jesús fue clavado en ese madero
para darnos vida a nosotros. Y habían ángeles esperando que Él diera una orden, ¿cierto? Pero Él no quiso, Él enmudeció, cayó, porque Él sabía que hoy nosotros estaríamos acá en este lugar, porque Él sabía que nosotros hoy en este día tendríamos esa esperanza de salvación, teníamos esa esperanza de un día poder estar allá con Él. Hermanos, ¿cuánto hace que se viene diciendo que Él viene? ¿Cierto? Hace más de 2000 años y muchos murieron con esa esperanza. Hermanos, si nos toca morir, muramos con esa esperanza de que Él viene, porque si no nos toca no podemos echar para atrás, hay que estar firmes de que si Él viene, gloria a Dios, nos vamos con Él, de que si morimos firmes esperando su venida. Amén. Hermanos, su venida está cerca. Puede quizás que no nos toque, o puede que mañana sea la venida de Dios. Amigo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de esperanza, hoy es el día que debes aceptar a Jesús. No esperes para mañana, porque quizás mañana no amanezcas vivo, quizás mañana mueras y hayas perdido esa esperanza. Hoy es el día aceptable, el día de salvación, el día que tú puedes decir: Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te entrego mi vida a ti. Hermano, esto es también para nosotros, no solo porque hoy es culto evangelístico, que es para las visitas, es para nosotros también. Quizás estemos de un hilo, tengamos un pie en el aire ya y estemos como ahí tambaleando, pensando en si sigo o no sigo en el evangelio, pensando en que me voy a ir, voy a dejar de caminar en este camino. Si estás en esa condición, recuerda lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, que Él no hizo eso para que te salgas, que Él no hizo eso para que eches para atrás. No, debemos tener nuestra mirada ¿en dónde? En el galardonador. Debemos tener nuestra mirada al frente, adelante. Amén. Que si al lado cayó uno, hermano, sigamos para adelante. Que si podemos levantarlo, ayudémoslo a levantar y sigamos para adelante, pero no miremos para atrás. No miremos atrás, porque es que atrás no hay nada que nos convenga a nosotros. Atrás solo hay muerte y destrucción. Amén. Y quizás el enemigo eso es lo que quiere, que nosotros quizás tratemos de mirar atrás. Pero debemos recordar que atrás no hay nada bueno, hermanos. Antes de allá nos sacó el Señor. ¿Para qué volver atrás? El que estuvo allá sabe qué hay. Entonces, ¿para qué volver atrás si atrás solo hay destrucción? Si atrás solo hay dolor, si atrás solo hay sufrimiento. Amén. Si atrás solo hay muerte. ¿No es mejor tener a Cristo en nuestro corazón? Que a pesar de la circunstancia, que a pesar de la dificultad, tengamos a Cristo, tengamos uno que siempre está con nosotros. Hermano, en el mundo solo hay uno que quiere que cada día esté sumergido allá en el pecado. El enemigo quiere que cada día el hombre esté allá subyugado, pisoteado, porque es que él sabe que nos espera a nosotros, hermano. El enemigo sabe qué te espera, qué me espera a mí. Amén. El enemigo sabe que si el hombre trasciende allá con el Señor Jesús, espera la vida eterna. Amén. Allí ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor. Allí ya no pensaremos en esa dificultad, en ese problema, en esa angustia. Allí todo acabará. Allí solo va a haber gozo,
¿Por qué no pasar acá? ¿Para qué ganar todas las riquezas del mundo y perder el alma? ¿Cierto? Como dice la palabra. Es mejor sufrir acá, aunque el evangelio es una bendición, hermanos. Quizás hayan momentos, Él dice en su palabra que aquí padecemos sufrimiento, ¿cierto? Pero Él está con nosotros. Y cuando Él venga podemos irnos con Él. Amén. Si estás en un momento de angustia, dolor, de sufrimiento, recuerda, amigo, que aquí está Cristo. Recuerda, hermano, que Él prometió estar todos los días, ¿cierto?, con nosotros hasta el fin. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Amén, porque Él no es hombre, Él es Dios. El precio que se paga, comprados por precio, la sangre de Jesús. La liberación que nosotros tuvimos fue ese sacrificio que nos liberó del pecado. Esa equivalencia es la vida de Jesús. Ese precio, esa equivalencia, como lo decía ahora, es la vida de Jesús. Hubo que haber un precio y fue su vida. Esa equivalencia exacta para poder nosotros tener vida eterna, para poder nosotros alcanzar la salvación. Así fue que el hombre fue rescatado, hermano. Ese es el mensaje en esta noche que Dios quería que escucháramos, porque también a mí me ha hablado y me ha recordado que debemos vivir para Él, que debo vivir para Él, que debo esperarlo a Él, que sea lo que venga, debemos aguardar su venida, esa esperanza de gloria. Amén. ¿Por qué no estamos en pie, hermanos? ¿Por qué no, amigo? Si quieres entregar tu vida al Señor, aquí está este altar. A este altar llegamos todos. Y cuando nos arrodillamos ahí en ese altar, queremos decirle a Él: Jesús, aquí está mi vida. Aquí estoy dispuesto para que tú hagas con ella conforme a tu propósito. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar, creyendo, confiando que Él está con nosotros, que no estamos solos, que en todo momento Jesús va a estar con nosotros, que en todo momento tenemos un amigo fiel, y ese se llama Jesús. Señor Jesús, Dios todopoderoso, Rey incomparable, gracias te damos, Señor, por ese rescate. Gracias te damos porque tú nos libertaste de la esclavitud. Gracias, Señor. Gracias porque aquí estamos, es gracias a tu amor, a tu misericordia, a tu fidelidad. Por esa obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, es que hoy estamos acá, es que hoy gozamos de esta salvación. Es por ese rescate que tú hiciste, que tú pagaste, que te costó la vida, es que hoy gozamos, Señor, de esta libertad de la esclavitud, Señor, en el que el mundo está. Oh Dios amado, ayúdanos a perseverar, a permanecer en esta libertad que tú nos has dado, en esta salvación que hoy tenemos. Oh bendito Salvador, en tu nombre santo, Señor Jesús. Unos brazos